Buenas noches, bendiciones. Mi nombre es Sebastián Betancourt, estudiante de segundo año de Instituto Bíblico. Este video es para realizar la segunda actividad de la materia de Evangelios Sinópticos, en la cual nos habían asignado tomar uno de los señales o milagros o prodigios que realizó nuestro Señor Jesucristo, que estén plasmados en el libro de Juan, y en base a eso realizar un sermón o una prédica o una palabra. El capítulo que escogí o la señal que escogí para desarrollar este mensaje se encuentra en el capítulo 9 del libro del Evangelio de Juan es la cosa, en el cual habla de la sanidad de un ciego de nacimiento. Este milagro me impactó debido a que no era este hombre que era ciego, no era ciego simplemente por un pecado que cometió o por alguna enfermedad degenerativa, sino que simplemente nació ciego y ya. Y algo que en esa época llegaba a chocar. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, que alguien fuera ciego, que alguien tuviera alguna deformidad física o alguna carencia física o incluso hasta algún retraso mental, significaba que había un pecado de por medio, el cual llevó ese castigo. Se podría decir que incluso se tenía esa relación o esa unión de que cuando hay pecado había un castigo, y el castigo era la deformidad física, la lepra, la ceguera, que era mudo, que era sordo, que le faltaba cualquier extremidad del cuerpo. Pero entonces, ¿qué pasó aquí? Jesús vino a romper ese estándar y vino no a buscar el culpable, sino que vino a mostrarle al mundo que esa persona nació así, ese hombre había nacido así, para mostrar la gloria del Señor, que él mismo se lo dice a los discípulos. Y entonces este milagro me impacta de tal manera por eso, porque no era alguien que de pronto veía y por base a una enfermedad, alguna contaminación o alguna cosa visual fue quedando ciego de forma degenerativa, sino que fue alguien que nació así. Nunca había visto un amanecer, nunca había visto el rostro de sus padres, no había visto colores, no había visto el mundo que lo rodeaba, ni los árboles, ni el agua, nada. Y pues mientras leía este pasaje entendía que así también hoy en día hay muchas personas, y no me refiero solamente ciega físicamente, sino que me refiero ciegos o confundidos espiritualmente, porque pueden estar confundidos, pueden estar heridas, vacías o viviendo en oscuridad sin darse cuenta. Y vemos que la Biblia nos menciona que Jesús vio a este hombre y sus discípulos le hicieron una pregunta clave que desató todo esto, y es: Maestro, ¿quién pecó, sus padres o este hombre para que haya nacido ciego? Mientras los discípulos estaban buscando culpables, Jesús estaba buscando transformar una vida, renovarla, y que pudiera tener la oportunidad de ver lo que lo rodeaba, y que pudiera ver la gloria del Señor manifestada a través del Hijo del Dios vivo, el propio Verbo hecho carne. Y en este pasaje aprendemos algo muy importante, que no todo proceso es difícil significa que Dios nos abandonó, o que las situaciones malas o adversas que pasamos en nuestra vida es un castigo directo de Dios, sino que puede ser para ver la gloria del Señor. Porque mira que el mismo Jesucristo respondió que aquello sucedió para que las obras de Dios se manifestaran a través de él, para aquellos que estaban rodeando a ese joven, a ese hombre, pudieran ver que el Señor se iba a manifestar, y que aquel que era ciego, el mismo Jesús, el mismo Dios que creían por tantos años, fue capaz de abrir sus ojos para que él pudiera hablar de la gloria del Señor. Y esto me hace pensar en cuántas veces nosotros también etiquetamos a personas por su condición, bien sea por condición física, por condición mental, bien sea porque no son igual a nosotros. Y a veces llegamos a ver a alguien y pensamos: esta persona no tiene futuro, este joven no va a cambiar, esta vida está destruida, es drogadicto, es vicioso, una cosa y otra, pero no vemos como Jesús veía. Nosotros vemos lo que se ve exteriormente, válgame la redundancia. Sin embargo, Jesús no ve como nosotros vemos, y sé que puede sonar extraño, pero mientras los discípulos veían el problema, querían descubrir la raíz de por qué este hombre estaba ciego, Jesús no veía un problema, Jesús veía un propósito. ¿Propósito para qué? Para que a través de esa vida se restauraran más vidas y creyeran más personas en él. Y no porque necesitara que de pronto ese ciego predicara o ese ciego viera para que creyera en él, sino porque era necesario que
los discípulos afianzaran su fe en las obras que él podía hacer y que no fueran superficiales, sino que pudieran tener la vista que él tenía, pudieran ir más allá del discernimiento de no solamente lo que vemos, sino lo que él ve, porque así como nosotros muchas veces nos hemos visto que somos incapaces, que estamos ciegos, que no tenemos futuro, que el otro está más adelantado que yo, que tantas cosas negativas que vemos en nuestra vida, el cual nuestro Señor Jesucristo, cuando nos mira, cuando nos habla, con su regalo a nosotros, en realidad no nos veía así. Él nos veía como jóvenes capaces, como personas que estaban llenas de su gracia, personas fuertes, personas valientes, personas capaces de predicar y llevar su palabra, hacer milagros y proezas a través de su Espíritu Santo y de su presencia. ¿Por qué? Porque incluso esto me lleva, o me enseñaba, me confrontaba, llevándome al versículo de que de lo más vil y menospreciado el Señor escogió para mostrar su gloria, su honra, su gloria y su poder a los que se creían sabios, ya que muchos ignoraban a este ciego, muchos simplemente pasaban ahí, le daban limosna, otros pasaban y no le decían nada, o le decían Dios te bendiga, o simplemente pasaban por encima, le echaban polvo, le echaban cualquier cosa. Pero Jesús no era como todos los demás. Jesús se acercó a él, Jesús lo sanó y hizo la obra perfecta. Y mira qué hermoso es entender que Dios todavía sigue mirando a personas que otros descartan, aquellos que no se creen preparados o que otros creen que no sirven para nada, son aquellos a los que Dios escoge, a los que Dios está llamando a su rebaño y a su obra. Sí, personas así como tú, como yo, como ese ciego, que mientras muchos otros pensaban que nosotros no servíamos para nada, Jesús sabía y pensó de nosotros desde la eternidad que sí, que sí éramos capaces y sí serviríamos para su obra. Y quizás hoy alguien de los que me escucha, de los que están viendo este video, se siente ignorado, se siente menospreciado o marcado por sus errores, por la ansiedad, por inseguridades o por su pasado. Pero quiero decirte algo, Jesús no te define por tu condición actual. Él mira lo que puede hacer contigo. Él mira que puede levantarte como predicador, como evangelista, como profeta, como un hombre que lleve su gracia y su misericordia. Muchas veces los hombres ven ruinas donde Dios ve propósito. Y un ejemplo claro y palpable de esto es el propio David. Como bien sabemos, David era el menor de sus 8 hermanos. Y David era aquel que estaba hasta menospreciado por su papá, porque David era un simple pastor de ovejas, un niño de buen parecer que nunca había luchado ni nada por el estilo. Y sin embargo, cuando Saúl pecó y falló, que el profeta Samuel fue a ungir a sus hermanos, el propio Señor le mostró y le reveló al profeta que no tenía que guiarse por su estatura, lo lindo de su parecer, sino por su corazón, porque Dios no ve como nosotros vemos. Muchas veces pensamos que el que es más alto, el que es más fuerte, el que tiene más inteligencia, más conocimiento, más suspicacia, es el que está preparado, es el que Dios va a escoger, pero no, es aquel que está dispuesto a ser utilizado por Dios y que tiene un corazón manso y humilde, aquel menospreciado, el que el Señor utilice, el que más grandemente o con mayor fuerza o mayor poder muestra la gloria del Señor. Y siguiendo con el pasaje, ocurre luego algo interesante, y es que eso me llamó bastante la atención. ¿Por qué? Porque no hizo de pronto como en otros milagros anteriores que le decía sé sano, sé libre, o simplemente daba la orden y nada. Esta vez escupió en la tierra, hizo lodo y se lo colocó sobre los ojos del ciego, mandándolo después a que se fuera a lavar en el estanque. Y sí, humanamente puede parecer extraño porque el hombre con el lodo en los ojos seguía sin ver. Pero aquí hay algo importante que hay que tener en cuenta, y es que Jesús le da una instrucción o una orden directa, la cual acabo de decir, que se fuera y se lavara en el estanque de Siloé. Y aquí está una de las partes más profundas del milagro, o algo que de pronto nos puede volar la cabeza, una materia gris en 1000 pedazos, como dice mi pastor, y es que la sanidad llegó a ese hombre cuando él decidió obedecer. ¿Y por qué digo esto? ¿O por qué llegué a esa conclusión? Porque sí, ese hombre podía tener la fe del mundo de que podía ser sano y que Jesús iba a hacer la obra, pero si él no hubiera decidido obedecer, yo hubiera pasado como Amán, que cuestionó la orden de Dios dada por Eliseo de que por qué se tenía que ir a lavar en el río Jordán,
ese hombre nunca hubiera visto, nunca hubiera podido abrir sus ojos. ¿Por qué? Porque lo que Jesús hizo ahí fue crear una vista nueva. Y ¿saben algo? Muchas veces queremos que Dios cambie nuestra vida de forma instantánea, pero hay procesos donde Él también quiere formar obediencia en nosotros, quiere formar dependencia y quiere formar fe. ¿Por qué? Porque hay personas que quieren paz pero siguen alimentando la ansiedad, personas que quieren luz pero siguen viviendo en la oscuridad y con ataduras del pasado. Quieren un cambio en su vida, pero no obedecen la voz de Dios, no quieren hacer lo que el Señor les manda, si tienen que soltar un trabajo, si tienen que soltar una amistad, si tienen que soltar una relación, nada. Quieren vivir atados a su pasado sin obedecer el mandato del Señor. Y como dije anteriormente, este hombre pudo haberse quedado quieto preguntando por qué Jesús hizo lodo, porque no es una forma común de sanar a una persona, e incluso podría ser hasta asquerosa, porque recordemos que los judíos en el tiempo de Jesús y aún actualmente eran personas demasiado pulcras, demasiado limpias, que si por ejemplo salían a la calle y al llegar a su casa se quitaban las sandalias, se sacudían las sandalias, se lavaban los pies, se lavaban las manos, y después que se colgaban otro par de zapatos, y así también se lavaban el cuerpo para poder comer, para poder entrar a su casa, para hacer labores cotidianas. Eran personas pulcras, personas que la limpieza la tenían arraigada en su conocimiento, porque desde la ley de Moisés fue enseñada así, y ya lo habían tomado como una costumbre más que como una orden del Señor. Pero ¿y por qué entonces el Señor hizo esto? Para cambiar o romper un paradigma cultural y hasta espiritual que había en ese momento. Y como dije yo, para crear un antes y un después. ¿Por qué? Porque después de que ese hombre volvió a ver, la gente empezó a preguntar: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? ¿No es este el que no podía ver, o el que simplemente no estaba apto, que no podía predicar, que no podía profetizar, un hombre que no podía trabajar ni nada por el estilo? Y algunos incluso no creían que fuera él, pensaban: no, tuvo que ser un hermano o alguien parecido a él. Pero ¿sabes qué me impacta? Me impacta que ahora ya no era conocido solamente por la condición que tenía, por la etiqueta que tenía del ciego, sino ahora era conocido como aquel que Jesús había sanado, por lo que Jesús había hecho en su vida. Y eso sucede cuando alguien tiene un verdadero encuentro con Cristo. Dios no solamente cambia las situaciones que pasan a su alrededor, sino que cambia su identidad. Pasamos de ser el mendigo al Hijo del Dios Altísimo. Pasamos de ser las personas que son incapaces, que no están preparados, o aquellos que no tienen un futuro, a ser los hijos del Dios Altísimo, a ser conocidos por el poder de Dios, porque aquellos que antes eran conocidos por su dolor, su pecado, su ansiedad o un vacío que tenían, terminan siendo testimonio del poder de Dios. Y lo más poderoso de este capítulo no es solamente que un hombre recuperó la vista física, sino que lo más grande que sucedió es que terminó conociendo a Jesús. ¿Por qué? ¿Y por qué esto es más grande que todo? Porque alguien puede ver físicamente y aún sin vivir. Esto me llevó a pensar de que tener el encuentro con Cristo, y este pasaje lo relacioné con el libro de Hechos en la conversión de Pablo. Vemos que Pablo, al encontrarse con Cristo, una luz lo cegó, y recordemos que duró 3 días con escama en sus ojos, pero al orar el hermano Bernabé por él, cayeron esas escamas. ¿Por qué? Porque al tener el encuentro con Cristo, él hacía igual que con ese hombre ciego, que al untarle barro en los ojos, lo que hizo fue renovar su vista, limpiarla, despejarla, que pudiera verlo y soportar la gloria del Señor. Y muchas veces vivimos ciegos, no físicamente, sino ciegos y perdidos espiritualmente. Y hoy vivimos en una generación llena de información, redes sociales y entretenimiento, pero aún así muchos jóvenes y muchas personas están vacíos, confundidos y cansados mentalmente. Y la respuesta a estos problemas, a estas situaciones, no está solamente en buscar una distracción más, sino en encontrarse con Jesús genuinamente, el cual sigue diciendo hoy en día: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Y sé que tal vez alguien hoy se siente en oscuridad emocional, se siente en oscuridad o en vacío mental o espiritual, pero hoy te exhorto, te animo
Hoy te doy la palabra de que así como Jesús se acercó a ese hombre ciego y lo sanó y abrió sus ojos, así también Jesús puede acercarse a tu vida, hacer un cambio genuino, porque Dios todavía sana, Dios todavía restaura y Dios todavía transforma. Y esto es porque cuando Jesús trae luz a tu vida, no solamente cambia lo que ves físicamente, sino que también cambia lo que tú ves espiritualmente. Dios te bendiga grandemente y muchas gracias por escucharlo.